Bueno, hoy en este video vamos a hablar sobre lo que son los problemas físicos que están teniendo la plantilla del Barça. Esta plantilla, este video, decido en hacerlo primero porque no subí video ayer. Sinceramente se me, se me pasó, no tenía de qué hablar. Y después del comunicado médico de ¿cómo se llama esto? De, de Dembélé diciendo que se había lesionado y en el que supuestamente se decía que era por minutos adicionales que no tuvieron que haber jugado con el Dinamo de Kiev. Después el Barça eliminó el comunicado y después dijo que la lesión se hizo fue en el entrenamiento de hoy. Entonces iban en ese vaivén y Y también decidí hacer el video ya que, según dicen con las negociaciones de Xavi, va a llegar otra vez o va a volver el médico, el que fue médico del Barça por 24 años hasta que dejara el club hace un año, si no me equivoco, puede ser, que era Richard Pruna, que es el médico que siempre mantuvo claramente con los entrenadores que le sacaban el máximo provecho a la plantilla. Siempre tuvo a todos los jugadores en un nivel increíble que casi nunca se lesionaban. Se lesionaban eran por entradas muy fuertes o por alguna sobrecarga, pero realmente volvían y no tenían como esa, esas recaídas, por así decirlo. Decidí hacer este video ya que también, o sea, también es porque actualmente en la plantilla tenemos 8 jugadores lesionados. 8 jugadores lesionados de 25. Para una plantilla de fútbol es una barbaridad. O sea, no es algo que se deba, o mejor dicho, que se pueda seguir permitiendo, ya que para que un equipo pueda seguir luchando por todo, claramente tiene que tener un once titular. Pero claramente ese once titular tienes que cuidarlo de tal manera que haga que no se lesionen, ir rotando, ir poniendo otros jugadores. ¿Cuál es la cuestión? Que de todos los jugadores que están lesionados, aproximadamente uno 2 3 4 5 jugadores pueden ser, pueden ser titulares fácilmente en el equipo, por no decir que son los titulares. Entonces, se, y sobre todo se ve que los jugadores comenzaron a tener recaídas y como que por así decirlo, los jugadores empezaron a lesionarse más cuando hubo esa bajada de intensidad cuando llegaba Valverde en 2017, que claramente de no poner los mismos entrenamientos, la intensidad de los partidos es otra, siendo totalmente distinto a la intensidad que se llevaban en los entrenamientos. Y ahí se empiezan a lesionar. El caso más claro es el de Dembélé. ¿Y por qué digo que el de Dembélé? Antes de que me digan que es un jugador de cristal o algo, Dembélé nunca tuvo una lesión o en el Dortmund o en el Rennes. Nunca tuvo una lesión. Si de verdad fuera un jugador de cristal, este se hubiera lesionado en estos dos equipos al menos una vez. La cuestión es que ninguno de los dos equipos se lesionó. O sea, la primera lesión que tuvo en toda su carrera fue cuando llegó al Barça. Y todo era porque no se le dio la confianza, Valverde no le dio la confianza suficiente para poder seguir jugando. Nunca tuvo el Duke, obviamente. Los entrenamientos no eran lo suficientemente fuertes como para mantener a Usman en un nivel óptimo en el cual pudieran sacarle todo su potencial. Y me vas a decir que es normal que un jugador se lesione tanto como Dembélé.
o por lo menos Sergi Roberto, que Sergi Roberto ya se lesionó, si no me equivoco, el año pasado estuvo 2, 3 meses aproximadamente sin jugar por lesiones en las cuales recaía. O sea, duraba 3 semanas con una lesión de que volvía, jugaba que sí, un partido o 2 partidos y volvía a recaer y jugaba y volvía, jugaba un partido nada más, que sí, 40 minutos y volvía a recaer. O sea, ya son cosas en las cuales no es normal. No es normal y ya no se le puede echar la culpa ni a los entrenamientos. Bueno, en cierta parte claro que se le puede echar la culpa a los entrenamientos porque la intensidad de un partido, si tú no tienes intensidad en un entrenamiento y tratas de tener intensidad en un partido, claramente no te va a salir bien y posiblemente te esfuerces más de lo que deberías y de ahí viene la lesión. Pero claramente tiene cierta culpa los miembros del cuerpo médico que dejan que estos jugadores jueguen esos partidos o que no estén pendientes o que hagan los tratamientos que no son necesarios o los que no deberían hacerse para que los jugadores se mantengan a un gran nivel, regulares y sin necesidad de lesionarse. O sea, cosas son cosas que no son para nada aceptables y realmente entiendo totalmente la intención que tiene Xavi de volver a traer a Ricard Pruna, ya que Xavi quiere que el equipo tenga intensidad, que juegue bien, que obviamente que todo el equipo funcione, y si necesitas que un equipo funcione necesitas tener a todos los jugadores disponibles, y los jugadores disponibles los necesitas teniendo entrenamientos con intensidad y teniendo un muy buen cuerpo técnico que te ayude a que estos jugadores no se lesionen o en caso de que se lesionen llegar en el punto óptimo para los partidos y o entrenamientos. Entonces, se entiende totalmente. Actualmente no sé quién es el jefe del miembro del staff médico, pero entiendo totalmente que Xavi quiera volver a traer a Ricard Pruna. Es que Dembélé desde que se llegó al Barça acumula ya 3 selecciones y si no me equivoco 7 han sido de gravedad. Que decir de la del 2020, que literalmente creo que jugó 5 partidos, 6 partidos, se lesionó en noviembre. Y cuando ya estaba volviendo, que en ese momento ya no estaba Pruna, si no me equivoco, en ese momento ya no estaba Pruna, eh, viene y dicen que puede jugar, vuelve a los entrenamientos, cuando llega el primer entrenamiento se lesiona otra vez por la misma vaina. O sea, eso ya son cosas que ya no es cuestión del jugador. A lo mejor sí, puede ser del jugador, cosas que haga en afuera del campo, pues, en su vida privada. Pero ya cuando son tantos jugadores, ya es algo que no es normal, ya no es cosa de un solo jugador. A lo mejor lo de Dembélé sí, porque lo de Dembélé sí ya lleva varios años, ya son 4 años que lleva en ese vaivén. Pero aún así tiene cierta responsabilidad del equipo médico, ya que nunca lo supieron poner a punto para poder estar en un punto óptimo en el cual ya no se lesionen en los entrenamientos y en los partidos. O sea, es así. Y como dije, realmente de todos los lesionados, 5 o 6 son parte de los titulares. Dembélé es un jugador que puede ser fácilmente titular y para mí debería ser el titular del equipo junto con junto con Memphis y Ansu Fati. O sea, ese tridente ese tridente sería increíble, ese FMD, ese Fati Memphis Dembélé, increíble, impresionante. O sea, sería algo que me encantaría ver, que como dije en el análisis del juego, es un tridente que vimos por unos pocos minutos en el partido contra el Dinamo de Kiev. Sinceramente es un tridente que quiero ver más porque tiene muchísimo potencial. Bradway se lesionó
por una entrada que le hicieron jugando contra, si no me equivoco, fue contra el Getafe por una entrada que le hicieron. Y en esta parte siento que si sigue estando el mismo staff médico, siento que puede recaer porque es una lesión de rodilla, es una lesión grave realmente. Eso sí que no tiene nada que ver con el staff médico, ya que lo del Kun fue una arritmia cardíaca. Es algo que según medios argentinos como Teis Sports, e incluso medios ingleses como Sky Sports, dicen que es un problema que tiene desde los 15 años, un problema que ya viene desde atrás y algo que sufrió algo parecido en 2017. Entonces esto sí es algo que no se le puede echar la culpa a los médicos, ya que no tienen nada que ver en eso. Lo de Dembélé, ya lo comenté, es algo que para mí es rarísimo, igual que lo de Sergio Roberto. Sergio Roberto la temporada pasada tuvo muchas recaídas en lo que fue esa época, febrero, abril aproximadamente. Y es un futbolista que realmente no quiero en el Barça, pero que se haya lesionado claramente nos muestra lo que está pasando en el equipo con las lesiones. Al igual, bueno, lo de Pedri sí es algo excepcional, ya que fue prácticamente abusado y sobreexplotado de maneras impresionantes jugando 75 partidos en un año. O sea, simplemente a Pedri sobreexplotaron, coño, no sabría decir la palabra. Y en cierta parte me parece incluso impresionante y cierta parte de responsabilidad del staff médico que hayan dejado que Koeman lo utilizara recién venido de una lesión que lo dejó, que lo está dejando, que lo dejó fuera como por 3 semanas. Entonces, actualmente no se sabe cuándo va a volver Pedri, ya que es una lesión muscular. Todavía no se sabe, pues. Depende de la evolución. Serginho es otro jugador que aunque lo de Serginho más es algo, algo, es algo más fortuito, ya que lo que sufrió fue un lumbago, al igual que en su momento este Alejandro Valdés. A lo mejor eso fue algo que le pasó en su vida cotidiana y son cosas que pasan, son cosas que pasan. En cambio, lo de Piqué claramente sí es un poco más complicado, ya que lo de Piqué es una lesión muscular y son lesiones que ha tenido muy recurrentes desde mediados de la temporada pasada hasta ahorita. Y es realmente te das cuenta del staff médico que hay, es porque desde que se fue Ricard Pruna es cuando más se han lesionado los jugadores. Entonces, lo de Piqué es algo que también ha empezado a ser recurrente. Y también en Araujo actualmente no está lesionado. Pero sí hubo un momento en el cual tuvo varias recaídas. Y por lo menos se lesionó creo que hace como un mes y ahorita fue que volvió. Entonces te pones a contar y claramente no voy a contar a Musa Guagué porque es un jugador que se lesionó hace aproximadamente un año ya, 8 meses. Y creo que se rompió la rodilla en 3 partes y poco de ligamento se rompió. Entonces, Musa es otro caso aparte que no tiene nada que ver con el staff médico. Pero realmente tú te pones a pensar el montón de lesiones que tenemos, la cantidad de jugadores no disponibles que tenemos. Y, y no son cosas que deberían ser normales. Son cosas que se deberían de pensar y de planear porque un equipo como el Barça, claramente esto no es como excusa porque a pesar de todo tenemos que seguir luchando por todo, pero claramente hay que pensar que un equipo no puede aspirar a todo si sigue perdiendo a sus jugadores por malas intensidades en los entrenamientos y además de eso un mal staff médico que hace que los jugadores no se recuperen bien antes de regresarlos a los entrenamientos o partidos. ¿Me entiendes? Entonces, no son cosas normales. No es normal que un jugador te recaiga tanto en una lesión cuando
no es público o el club no está al tanto, o en caso de que no haya claramente, de acciones en la vida cotidiana de un jugador que le induzcan a esas lesiones. Si un jugador está en una vida normal, por así decirlo, y se lesiona tanto de una parte del cuerpo en específico, es algo raro que hay. Algo raro que hay, no sé, en la preparación física, en los entrenamientos, en el staff médico, pero es algo que hay. Porque si el jugador se cuida a sí mismo y sigue recayendo, ya es algo raro. A lo mejor puede ser algo del mismo cuerpo del jugador, puede ser, pero no sé, es muy raro. Así que claramente como que me alegra que en caso de que llegue Xavi vaya a traer a Ricard Pruna, ya que es el médico que nos ayudó por 24 años a que los jugadores no se lesionaran. Entonces, ojalá ojalá lo traiga en caso de que él también venga. Y bueno, ya diría que eso es todo. Muchas gracias por escucharme. Ojalá no se lesionen más jugadores. Vizca el Barça y Vizca Cataluña.